El mundo de los SCP es absurdamente inmenso. Hay algunos más memorables que otros gracias a su aspecto o habilidades, tales como el espécimen SCP-173, el 049 o el 682, pero por razones que espero explicar correctamente en este video, ha surgido en popularidad el espécimen 1741, ya que ha levantado el interés del público. No esperemos más y déjame contarte qué es el espécimen SCP-1741, la criatura de la aplicación para celulares Malo. Siempre hay que dar contexto. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Sus siglas corresponden al lema Seguridad, Contención, Protección o Procedimientos Especiales de Contención, cuyas instalaciones alrededor del mundo resguardan criaturas u objetos con diferentes niveles de peligrosidad, trabajando en secreto con tal de asegurar el futuro de la humanidad. Los especímenes contenidos tienen números designados para poder ser catalogados a base de sus habilidades, aspecto, peligrosidad, entre muchas características más. El SCP-1741, clasificado por peligrosidad Euclide, consta de una aplicación para móviles llamado Malo o Meilo, versión 1.0.0, cuya criatura es la protagonista en esta ocasión. Gracias a las múltiples pruebas de su existencia y experimentación, tenemos en cuenta la siguiente información. SCP-1741 es una aplicación gratuita para dispositivos móviles carente de información de desarrollador. Es capaz de saltar por todo filtro de aplicaciones online para poder posicionarse entre las más populares apps de citas o derivados. Tiene un peso total de 9.8 MB y es casi imposible desinstalar una vez descargado. La aplicación Malo está diseñada para alcanzar el mayor número de nuevas víctimas, teniendo como descripción lo siguiente: nunca más te conformes con esos incómodos sentimientos de estar solo. Malo es una experiencia emocionante e interactiva que lo mantendrá interesado e intrigado. La ansiedad de las situaciones sociales puede ser estresante, pero después de unas pocas horas de Malo, pronto olvidarás todas esas dolorosas emociones de decepción. Sé parte de la nueva moda que se está convirtiendo rápidamente en el próximo sustituto social. Recuerda, mientras más participes, Malo se apegará más a ti. Tu experiencia completamente hecha para usted, absolutamente sin anuncios. Disfruta. Una vez que SCP-1471 es instalado, no se crea ningún tipo de acceso directo ni icono para poder entrar en la aplicación. Sin embargo, en la tienda ya aparecería descargado. Es a partir de aquí que las cosas interesantes suceden. Durante próximas horas, recibirás mensajes con imágenes adjuntas de los lugares que sueles frecuentar: parques, restaurantes, trabajo o escuela. Sin embargo, en alguna parte de dicha imagen aparecerá de manera difusa el SCP-1471-A, que es aquella bestia con cuerpo semi-humano y con una calavera de algún tipo de can en lugar de cara, con un cabello largo color negro. 72 horas después de haber realizado la instalación de la aplicación, toca turno de nuevas fotografías, pero con una enorme diferencia, ya que en ellas contendrán en tiempo real la imagen del individuo diagonal víctima en cualquier lugar donde esté en ese preciso momento. En el sofá, la cama o el baño, esta presencia se hará presente en la imagen al lado de la persona, provocando un miedo, terror y paranoia de no estar completamente solo ni en tu propio dormitorio. A partir de aquí ya no recibirás mensajes, sin embargo esta presencia semi-humana te acompañará a donde sea que vayas. Imposible de ver directamente más que por el rabillo del ojo, ya que si tratas de enfocar reaparecerá en otro lugar. Poco a poco las consecuencias de descargar e interactuar con Malo se reflejará en tu cordura, llevándote al delirio. Ahora sí a lo que venimos, porque la regla más importante de internet hizo de SCP-1741 su nueva perra. Literalmente. 3 cosas han influido en la profanación de esta criatura. La primera de ellas, la comunidad furra, ya que constantemente buscan nuevas especies para personalizar en sus llamativos cosplays y foros. Lo que nos lleva a la segunda, la regla 63 de internet, de la cual he hablado en un video aparte. Trata que si un personaje, ya sea anime, dibujo animado o videojuego, tenga el género opuesto del que es. Sí,
Cualquier personaje que te imagines tiene, gracias a esta regla, una ilustración con el género opuesto, lo que nos lleva a la siguiente regla tan temida de mencionar, la número 34, la cual consta de alterar cualquier personaje a un escenario dedicado para adultos. Sí, tú lo conoces muy bien. SCP-1741-A ha sido víctima de esta afortunada bola de nieve. La razón verdadera detrás de estos sucesos, si es que una explicación justificara el verla en pelotas, es el hecho de que si una criatura semihumana, demoníaca o lo que sea, te acompañará por siempre, pues qué mejor que imaginarla como un ser femenino con atributos generosos, simpática y que te cuidará donde sea que vayas. Vaya golpe de suerte, conseguir de manera sencilla tu propia waifu furra no es algo que veas todos los días. De lo que sí estoy seguro que puedes ver a diario es esta lista de reproducción con las mejores curiosidades de diferentes personalidades de internet. Y sí, también hay Rule 34 que te podría interesar.